Hola amigos, saludos en esta mañana de viernes. Ya estamos a 7 de julio del año 2023. Ahora sí empezó en firme la campaña, porque como contábamos hace 8 días, la preinscripción de candidatos, y a partir del 29 de este mes oficialmente se puede hacer ya publicidad de acuerdo con la normativa vigente. Santiago Villarreal Cuellar, Alejandro Castro Guerrero en el Observatorio Político. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandro, muy bien, gracias, y muy buenos días a toda esa amable audiencia, y buenas tardes y buenas noches de SBC Noticias Facebook Live, YouTube, Castro Guerrero Producciones Facebook Live y YouTube también, por donde se estará transmitiendo este programa. Y empieza a ponerse interesante la campaña política de cara a las próximas elecciones territoriales en todos los ámbitos. Al presidente Petro se le complica la situación de gobernanza en cuanto a lo que tiene que ver con el Congreso de la República, a causa de que el señor Germán Vargas Lleras, que aparentemente podría ser aspirante a la presidencia de la República en las siguientes elecciones, pues resulta que ha querido organizarse con el Partido Liberal. Él es el representante de Cambio Radical, con la U, incluso conservadores y Centro Democrático, para hacer una gran alianza en contra de las reformas del cambio en el Congreso de la República, y eso repercutiría mucho en el tema territorial en octubre próximo. ¿Quién sería el más o menos afectado en ese proceso en el departamento del Huila? ¿Rodrigo Villalba Mosquera? Bueno, miremos la parte que usted habla, esa coalición que propone Vargas Lleras. Yo la veo más dirigida al tema electoral, más que al tema de Congreso, que eso no es manejable, eso no lo manejan los jefes políticos, ni siquiera el mismo Gaviria lo ha podido manejar. Acuérdese que a él se le han deslizado 19 congresistas que le aprueban al gobierno, y el gobierno va a hacer toda una maniobra en el Congreso, que es el escenario donde le corresponde, para mantener una coalición, para rehacer una nueva coalición, en la que yo casi estoy seguro que va a estar como protagonista nuevamente Roy Barrera, ya no como senador ni como presidente. Yo lo veo más perfilado, casi que seguro que va a ser ministro del Interior más adelante, porque es el único que puede maniobrar en ese Congreso de la República, poder negociar con esos partidos. Lo de Vargas Lleras lo veo más en una coalición de corte electoral, de hacer coaliciones en las distintas ciudades grandes y departamentos para lograr un fortín electoral, pero no le está cuajando. El único que hasta ahora le ha respondido positivamente ha sido César Gaviria, pero los demás partidos se han mantenido prudentes, incluyendo el Centro Democrático, que no lo ven con muy buenos ojos. Usted sabe que hay celos políticos ahí. Yo no veo hundida la reforma, yo veo que Petro es un hombre muy inteligente y se va a rodear nuevamente para volver a armar una coalición en el Congreso, y yo creo que esas reformas las van a sacar en esta legislatura del 20 de julio en adelante. Esos congresistas liberales que usted señala que se deslizaron de una u otra forma como independientes a votar en la legislatura anterior, en este momento el Congreso está en vacaciones, las petroreformas ya están siendo investigados, ya se le aceptó en el gobierno del cambio la renuncia al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, y según Semana podrían ir a la cárcel por cohecho, entre ellos Florita Perdomo, representante a la Cámara, la persona que ha puesto en el Congreso de la República el equipo político de Rodrigo Villalba Mosquera, otra persona que se le podría caer porque ya salió del Congreso oficialmente el de Cambio Radical, hijo putativo también del senador Villalba Mosquera, o más bien ex senador y candidato a la gobernación del departamento del Huila por el Partido Liberal. Este señor, hijo de la alcaldesa del municipio de Tarqui, ya se va. Entró Tito Murcia, de ascendencia conservadora por Cambio Radical. Bueno, no ha entrado todavía, parece que entra el 20 de julio. Tito Murcia hasta hoy es registrador delegado del Estado Civil en Medellín. Parece que renunciaría en las próximas semanas, porque apenas no hay, ni siquiera le han notificado el fallo al presidente de la Cámara. Y en la Cámara se estudia con juristas especializados en el tema constitucional y de tipo administrativo si esa curul puede ser ocupada o no, porque por ser un delito electoral podría declararse silla vacía. Pero los seguidores del señor Murcia de Garzón ya celebraron el fin de semana anterior. Ah, bueno, eso ya, no, es que celebraciones se pueden hacer, por supuesto que nadie se la niega. Yo recuerdo que
Hace unos 10 años atrás aquí una candidata a la alcaldía de Pitalito celebró el triunfo 15 días antes con una comida en la casa de la familia, muy privada, y celebraron el triunfo y a los 15 días perdió las elecciones para la alcaldía. Una candidata puesta por la Partido señora Conservador. Gladys Canacue, que hoy también tiene candidato a la alcaldía. Exacto, y que también están con las ínfulas muy elevadas diciendo que va a ser el próximo alcalde de Pitalito. Uno puede celebrar con anticipación todo lo que quiera, pero hay que vivir la realidad, el momento. El momento es el que le dice a usted. Tito Murcia no ha entrado. No ha entrado todavía, se espera que entraría el 20 de julio, es lo que se estima. Si no se da la silla vacía, hay algunos del criterio que dicen que no, que la silla no puede quedar vacía, otros son del argumento que eso que se configura como delito electoral, pero hay que esperar que los juristas decidan eso. Lo cierto de ese tema es que eso de la cárcel para los 19 congresistas liberales ya lo analizamos hace 8 días. Yo pienso que no es grave la situación como para que el cohecho se dé. El mismo señor del Fondo de Desarrollo no dijo nada, que es la persona que tiene todas las pruebas y que puede decir si en realidad fue que repartió puestos presionado. Él guardó silencio y seguramente lo va a seguir guardando durante todo este tiempo para no comprometer a esos congresistas. De modo Sí, pero ya en la radio, mi querido Santiago, había hecho unas declaraciones en donde reconocía que había entregado puestos a cambio de que le votaran al señor Petro las reformas en el Congreso, estos señores liberales, en donde está Flora Perdomo. Pero eso no son válidas para las pruebas judiciales. ¿No lo toman como una prueba? No, porque la prueba judicial se toma es en el momento en que usted se ratifica en una declaración. Él no se ratifica en eso. Cuando queda en vacío, queda vacía la prueba desierta. Entonces, cuando hay desierto en la prueba, pero el beneficio es para el implicado. Cuando hay dudas en la prueba, dice el Código de Procedimiento Penal, hay dudas, la duda siempre va en beneficio del indiciado. Sí, pero ese tipo de escándalos, Santiago, ¿no afectan la cosa política de cara a las elecciones territoriales en menos de 4 meses? Cuando, por ejemplo, el señor Villalba Mosquera se supo públicamente que apoyó el gobierno de Duque, por eso le dieron ya para el cierre del periodo del Centro Democrático notarías, entre otras prebendas. Ese tipo de escándalos como este que publica Melquisedec Torres no afecta seriamente, vea. Dice, no voten por los actuales concejales de Pitalito, perderán su voto. Atención, si los partidos y movimientos políticos le den aval a los 16 concejales que eligieron al personero de Pitalito, Hernando Reyes, se exponen a sanciones y pérdida de las curules. Y entre paréntesis dice, lo que usted argumentaba ahora el tema, silla vacía. Si no pasa nada raro, porque podría pasar algo raro, la Procuraduría los va a destituir e inhabilitar para ocupar cargos públicos mínimo por 10 años. La falta gravísima que cometieron es clarísima, dice Melqui. Reyes estaba inhabilitado por haber firmado 5 contratos con el municipio de Pitalito dentro del año anterior a su elección y los concejales lo sabían. Concejales implicados con pliego de cargos, Procuraduría, David Melo Esguerra, Octavio Ordóñez Perdomo, Laureano Molina Escarpeta, conservadores ellos. Está el joven verde que desilusionó a la juventud de Pitalito, Juan David Palomares, Germán Gonzalo Díaz de Cambio Radical, Óscar Ordóñez Gómez, Manuel Jesús Muñoz Valderrama, actual primo del alcalde del municipio de Pitalito, el psicólogo, exgerente de la S, Yelmi Murcia Vargas, liberal, Diego Alejandro Vargas Cabrera, otro fraude para los jóvenes del municipio de Pitalito. Este muchacho es una vergüenza pública. Está José William Arboleda Clavijo, Jairo Enciso Muñoz Baos, José Manuel Molina Rodríguez del Centro Democrático, este señor José Manuel del Centro Democrático, Guillermo Rodríguez Rojas, Clarena Mora Méndez, actual presidenta, Obdulio Daza Torres, conservador, uno de los jefes de la campaña del actual candidato Frankie Vega, que esta noche tiene un evento en la Cámara de Comercio, Foro de Seguridad. Dice que el único que no está vinculado ahí es el Gilbert Neuta, pastor cristiano, un buen señor. De ustedes los cristianos, fíjese que se salvó. Es un buen señor. No estaba allí porque esa curul era de Frankie Vega. Él no hace su trabajo de concejal, de oposición, se va a Neiva, secretario de gobierno del departamento del Huila,
Entra Gilbert Neuta, un gran señor, fue compañero de estudio mío en el Colegio Nacional, una persona que respetamos, apreciamos, pero que no tiene las condiciones para ser concejal del municipio de Pitalito, ni para representar la iglesia evangélica. Él es pastor de una iglesia. Quédese como pastor, apreciado Gilbert. No nos haga quedar tan mal. Necesitamos elegir personas que tengan las condiciones, profesionales, que conozcan la normativa, que sepan de administración pública, de gestión pública, de derecho. ¿Para qué? Para defender lo que tienen que defender allá y discutir con argumentos, con criterio propio. Ofrezco disculpas. Me decía usted previo al programa que alguien había llamado a quejarse por una afirmación que hicimos hace 8 días. Otra queja, otro reclamo. Bueno, hay que mirar esto en contexto. Lo que usted habla de los 16 concejales implicados, 2 de ellos no están implicados en ese proceso porque tienen las certificaciones de que no estuvieron presentes ni Clarena Mora ni Odulio Daza. Sí. Pero ahora, yo pregunto, ¿será que los electores de Pitalito le hacen caso al señor Melquisedec Torres en no votar por ellos si se presentan otra vez? No, ellos se van a presentar y la gente va a votar por ellos. Esa es la dinámica política. Entonces uno no puede entrar a juzgar y a prejuzgar las personas si todavía no hay un fallo disciplinario, porque este no es un fallo judicial, sino disciplinario. Procuraduría. Nosotros no podemos saber qué va a hacer el procurador provincial de Neiva, que es el que le corresponde resolver ese problema. Todavía no hay nada, eso está apenas en un pliego de cargos. Sí, señor. Empecemos por otro tema. Duró 3 años eso engavetado allá. Y a última hora en plenas elecciones. Y sobre todo en plena víspera electoral lo remueven, los empolvan. Ahora, ¿cuánto hay que esperar para que emita el fallo el procurador provincial? No lo sabemos. Pueden pasar 3 meses, pueden pasar 3 años. Exactamente, y no sabemos todavía peor, es que es incierta la decisión que tome la Procuraduría, porque puede ser que las pruebas que ellos presenten las valide él y diga, no, tenían razón los concejales, ellos no hicieron esto, no hicieron... Es decir, no podemos aquí prejuzgar a estas personas y de sindicarlo ya y de señalarlos y de decir estas personas son culpables, porque eso lo decide la Procuraduría. Ellos siguen siendo inocentes, como el señor Melquisedec es abogado y él lo sabe muy bien. Sí, claro. A mí me parece que está prejuzgando, con todo respeto, está prejuzgando y está de pronto tratando de dañarle la imagen a esa gente. Yo no defiendo a ninguno de estos concejales, ninguno, todos son conocidos y todo eso. Pero a mí me parece que no debemos ser tan satanizar las personas de esa forma. Pero es revelar una información que es cierta. Hay que revelarla, pero y es una información que es cierta, pero para porque uno revelar una información no necesita prejuzgar a las personas. Que Hernando Reyes tenía contratos claro que un año tenía. antes. Yo mismo los estaba publiqué. Inhabilitado. Yo mismo los publiqué Cierto. en mi blog de noticias. Ahora, la contratos. pregunta que yo le hago, mi querido Santiago Villarreal Cuellar de SBC Noticias, este tipo de escándalos que rodean a Rodrigo Villalba con Flora Perdomo, con su otro aspirante que puso estratégicamente en la lista de Cambio Radical, el hijo de la alcaldesa de Tarqui, con todo este tipo de circunstancias a puertas de las elecciones territoriales, estos escándalos no afectan la opinión pública en contra de estos candidatos. Esta publicación, que es cierta, que es verídica, y sin periodismo independiente no habría democracia como la que tenemos en Colombia. Este tipo de publicaciones no afectan seriamente las elecciones territoriales, no afectan a los candidatos que se van a beneficiar de la misma maquinaria proselitista que se está beneficiando hoy Rodrigo Villalba, que tiene gobernador, por ejemplo, el señor Frankie Vega, que tiene concejales aquí amigos, el señor Sergio Zúñiga, que tiene concejales amigos, el señor Gider Luna, que tiene concejales aquí amigos. Pues yo no creo que eso los vaya a perjudicar a ellos, empezando porque el caso del senador Rodrigo Villalba, ex senador, está prácticamente solo en esta contienda electoral. No ha salido nadie que tenga una fortaleza electoral que le pueda hacer coteja, digámoslo de una palabra. No hay. Lo de Lara es, cada semana sacan que sale y que sale y que sale, no sale nada. Entonces, que sería lo único que podía tener cierta fuerza, digamos, de opinión, no de estructuras, sino de opinión, que le podría hacer alguna mella. Pero yo no veo que eso lo vaya a afectar entonces, porque si no hay más, ¿con quién se va la gente? Ahora, si en estos concejales, y lo dije en un comentario que hice independiente, cada uno de esos concejales que hay allí
tienen sus votos, Claro tienen que su sí, gente. claro. Usted coge el historial y voy a ponerle dos nombres, de los más antiguos que hay en el Consejo, que es David Melo y el señor Octavio Ordóñez. Llevan 5 periodos. Octavio Germán Gonzalo Díaz. Germán Gonzalo fue concejal Díaz. cuando el señor, este señor polémico, Germán Calderón fue alcalde. Exactamente, que hizo una oposición férrea en esa época. Cierto. Mire, esas personas no se bajan de 1.500, 1.800 y hasta 2.000 votos, el caso del señor Germán. ¿Por qué lo sacan? Son unos clientelistas profesionales. Yo no sé cómo hacen, pero tienen esa gente allí. Esa gente, si se les retira 600, 700, pues vuelven y los consiguen con otras Sí, personas. señor. Eso no los van a afectar para nada. Es posible, no los cierto, afecta. Cierto. Por eso yo le digo que aquí podemos nosotros los periodistas desgastarnos y hacer todo lo posible, pero la gente tiene sus amigos y entonces por algo los siguen. Algo tienen que dar ellos, seguramente les sirven allá. Yo he visto muy acuciosos concejales sacando sirvenes, sacando papeles, haciéndole favores a la gente, y la gente le gusta eso. Y consiguen puestos y pavimentan Y cuadras. consiguen puesticos. Mire, y le cosas. tengo una anécdota. ¿Sí? Antier salía a hacer unas gestiones en Pitalito, en el centro. Me topé 2 presidentes de juntas comunales. Gente trabajadora, decente, honesta. Gente que sin recibir ningún recurso económico hace su trabajo en bienestar de las comunidades en donde residen. Y me dijeron ambos, palabras más, palabras menos, el actual alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, nos dijo que había que ayudarle a Gider Luna Joven en la campaña a la alcaldía. Nos pusimos a ayudarle al señor Luna Joven y otro candidato nos llamó a regañarnos y nos sacó a fulana de tal, la otra sutana de tal parte de trabajar, porque teníamos que ayudarle a él. Entonces me decía uno de los presidentes de Junta Comunal, parece ser que hay una estrategia desde la administración municipal que orienta a este señor Muñoz, que es bastante particular este señor, presuntamente deshonesto. Me decía, parece que hay una estrategia de la alcaldía para dividir y reinar en estas elecciones, como que va a colocarle a cada santo una vela. Me decía el señor, tomando café en el centro de Pitalito esta semana. Y resulta que estos señores, lo que usted acaba de decir, ellos hacen su trabajo, ponen 4 o 5 personas a trabajar en Pitalito, 8 o 10 a trabajar en la S de Cálamo, en las diferentes secretarías de despacho. A un presidente de Junta le ayudan a cambiar una cuadra de alcantarillado, a otro le ayudan a pavimentar una cuadra, a cementar, y así sucesivamente van haciendo la campaña. Sí, claro. Clientelismo. Y bueno, y si lo que usted dice es cierto, que le pone a cada santo una vela, pues uno ve que a uno les pone unos velones grandes, Sí. y a otro le está poniendo una cerilla, Unas velas pequeñitas. unas cerillas de esas que se derriten. Pero es que él gana con todos. El calor del sol. Él gana con todos, porque él aspira a ser disque candidato a la Cámara de Representantes. Sí, claro. Imaginamos que su partido, el Partido Conservador, el partido que lo avaló. A propósito de avales de partido, ya es un hecho, y nos lo confirmó la señora Sandra Hernández en la emisora donde yo laboro allá en el noticiero. El pasado martes nos lo confirmó la señora Sandra Hernández, que el coaval o aval, porque si no se le da lo de firmas prácticamente queda avalado, del Partido Conservador va a repartir 22 avales para 22 alcaldías en el departamento de Olivia a partir del 18 y 19 de julio. El aval para ella no va a haber problema, ya no va a haber consulta ni nada de eso, se le va a dar el aval a ella. Pero el Partido Conservador le va a dar coaval aquí al doctor Frankie Alexander Vega, que ya lo había yo anunciado en varias oportunidades. Y valga la pena es uno volver a recordar esto, y especialmente a los electores, bueno, a esos que le firmaron, o que dicen que firmaron, 52,000 personas que dicen que firmaron, que entregaron firmas, ¿sí? Que es un número grande, que es un número muy grande. Histórico. Vamos a ver qué dice la registraduría con relación a esas firmas, si todas son reales o son... Bueno, hay que esperar que diga la registraduría. No nos adelantemos a los acontecimientos. Entonces,
De todas maneras va a recibir el coaval del Partido Conservador. Lo que yo pregunto es si esas firmas le van a servir para avalarlo, ¿para qué va a necesitar un partido político? Entonces, ¿para qué comprometía a la gente? Van otros coavales. ¿Y qué compromisos van a adquirir con el señor Hernán Andrade Serrano, con la senadora Esperanza Andrade, con el representante Jaime Felipe Lozada y con este alcalde que fue electo por el Partido Conservador, avalado también? Van otros coavales. Supe que el Centro Democrático aparentemente le daría otro coaval a él. Supe también en los mentideros políticos de Vitalito esta semana, Santiago, que la señora Consuelo González, ex representante a la Cámara del Partido Liberal, ex amiga de Rodrigo Villalba, hoy en día no lo puede ver. ¿Amiga? No, ex amiga, no, porque ella dice que el señor Villalba, entre comillas, es un faltón. Es un faltón. La señora Consuelo González va a apoyar a la alcaldía de Vitalito, apoyó a este alcalde, ¿sí? Y va a apoyar... Muy contenta con... No, para nada, en absoluto, de ninguna manera. Siempre cuestionó la presencia del señor gerente de Vitalito SP, el señor Henry Liscano Parra, no le gusta para nada a ella. ¿Será por la persona o será porque no le dieron la gerencia a ellos que la tuvieron 16 años también hace muchos años? La gerencia de la empresa. Puede ser por una de las dos o por ambas juntas. Sí. Que como eso dice que es una buena fortín político, por favor. Fortín político en Vitalito SP. Sé de buena fuente de propietarios gerentes de emisoras que piden aquí, venga, le damos la oportunidad de que hable, le llamamos de la campaña, pero déjeme 4 años la gerencia de Vitalito, pongo el gerente. Sé de buena fuente, ¿sí? ¿Cómo será de buen negocio? Bueno, Consuelo González va a apoyar en esta campaña. Ella no tiene partido, ella no tiene aval, no le va a poner aval. No, señor, no. Sí. Pero ella va a apoyar al señor Frankie Vega Murcia, la señora, también gente del Centro Democrático, ya varios sectores políticos con personas representativas se están adhiriendo a esa campaña que como todos sabemos hace parte del Partido Conservador, pero de un sector minúsculo del G8 que lidera la señora exalcaldesa Gladys Canacue y su amigo, socio de andanzas, el señor exalcalde de Vitalito 2 veces, el Colombo español, Pedro Martín y Silva. Pero ese nunca estaba en el G8, me han dicho que él estaba excluido siempre del G8, que a él lo excluyen. No sé. Él debe estar solito ahí. Sí, me han dicho, yo no sé, no tengo conocimiento de eso, ¿no? Sé que eso es un grupo muy cerrado, pero siempre el doctor Pedro ha estado como muy fuera de eso. Sí. Podría ser una estrategia. Sí, puede ser estrategias. ¿Cómo es que son tan estrategas? Sí, porque es que Gladys se debe a Pedro. Sí, pero ella nunca reconoce eso. Y Melqui se debe a Pedro, qué pena, me equivoqué. El señor Frankie Vega se debe a Gladys y a Pedro. Sí, porque ellos no han tenido... Claro que Melqui Torres, que lo acabo de recordar, también se debe al andradismo y a Pedro. Ellos también estuvieron en eso, trabajando con esa campaña, con estas personas. Lo que, entonces la señora Consuelo suma los 408 votos que pusieron para las elecciones parlamentarias, ¿no? Que eso fue lo que ella le puso al nuevo liberalismo con los candidatos que tuvo. Es una buena votación. Es una buena votación, 408 por favor, votos. Con 8 votos se pierde la alcaldía, con un voto. 408, una votación espectacular. En Timaná gana uno por 7 votos. ¿Cierto? Sí, claro. De todos modos son figuras que son representativas y pues desafortunadamente ya están en declive, en el ocaso ya de la política, ¿no? Pero pues siguen manteniendo ahí su representatividad. Es interesante el escenario que se presenta. Volvamos un poco a ese tema que usted me recordó hace un rato. No son reclamos los que me han hecho, no, es una aclaración. Este muchacho, Yamil Silva Vera, me llamó, me comunicó conmigo para decir que el cargo que le había dado el alcalde Edgar Muñoz Torres de enlace de la población LGTBI no había sido un cargo político, es decir, que no había sido por recomendación de ningún político, y menos, dice él, del doctor Sergio. Dice, eso se hizo un concurso, inclusive que el cargo era para un profesional, pero como no hay profesionales entre la población LGTBI, entonces tocó bajarlo a técnico. Pero permítame, yo veo en el perfil de Facebook del señor Gilbert, del señor Yamid Silva Vera, que me envió invitación de amistad,
Dice que es periodista, que es locutor y no sé qué otras cosas. Bueno. ¿En dónde se habrá graduado entonces? Porque para... Sí. No, yo veo que... Sí, no sé, pero él dice, pues, es decir, lo pusieron como técnico. Lo cierto es que entre las 3 hojas de vida que presentaron, otros 2 jóvenes que presentaron ahí, creo que una joven también estaba en esa lista, pues el alcalde decidió elegirlo a él, escogerlo a él para ese cargo, pero que no tiene tinte político. Esa es la aclaración que yo le quería hacer, porque eso pues no lo dije yo, lo dijo usted, que eso era una cuota posiblemente una cuota del doctor Sergio, pero no, oye, a propósito del doctor Sergio, mañana tiene... Oiga, nada se mueve por política en la alcaldía de Pitalito, también nombraron una niña, también por allá en planeación municipal. Pero no, nada es política. Nada, y a 4 meses de elecciones. Sí, debe ser técnico, ¿no? Y el alcalde que no le gusta la politiquería, ni los negocios por debajo de la mesa, ni los acuerdos, nada. A propósito, el doctor Sergio Zúñiga, pues mañana tienen una concentración en la Cámara de Comercio, una concentración cultural. Viene el doctor Rodrigo Villalba, Viene el doctor Rodrigo, pensionado del Senado de la República, aspirante a ser gobernador, ya casi de 80 años, un hombre con mucha sabiduría. 73, todavía le faltan ¿Apenas 73? años, sí, te faltan 3 años, pero Joe Biden tiene 84. Sí, pero... Y va a ir a la reelección. Pero Biden ya divaga, ayer estuvo... No divaga. El doctor Biden, presidente de los Estados Unidos, ya divaga con mucha frecuencia. Apareció su amiga. ¿Cuál es la amiga? La representante a la Cámara del Pacto Histórico esta semana, una señora que poco hace en el Congreso de la República. Dice que compartimos esta carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, haciendo solicitud preventiva de suspensión del proceso de elección del gerente en propiedad de electrificadora del Huila, Electrohuila. Y Nica Cuellar, ¿Y cuál es el gerente? de Ecomotor, ya nombrada también en un cargo. Esto se volvió ya por tiempo burocrático del Pacto Histórico. Pero ya el Pacto Histórico se trepó. ¿Quién es el gerente que nombran ahí que ella veta? Que la representante de la Cámara Leila está vetando. ¿A quién? Pues debe ser que el señor no es del Pacto Histórico, entonces la señora necesita meter la mano. Estoy tratando aquí de ingresar, pero los datos no funcionan bien. Pero aparece la señora Leila a defender los puestos en Electrohuila. Por eso, pero ella está diciendo que no apoya o que sí apoya al gerente. No, que toca parar ese proceso, que toca esperar un poco más. Le dice el presidente Petro que un momentico, ¿no? Pare la cosa, espera un momento más. Pero a la señora Nica pues le dieron un puesto como de tercera categoría ya. Sí, una sugerencia administrativa, ni siquiera una gerencia administrativa, no sugerencia administrativa. Nos gustaría de pronto ver al doctor Germán Calderón de gerente de Electrohuila en el departamento. ¿Será que tiene el perfil para eso? Pero por favor, el hombre es una hoja de vida excepcional, abogado. Más académico. Es un hombre muy académico. Lo que necesitan es un ingeniero con especializado en electricidad. Por ejemplo, el que había, el señor Luna, que lo llevaron para las empresas públicas de Medellín. Es un ingeniero electricista, pero además de eso tiene una especialización en Europa en energías solares. Sí, señor, eso es cierto, pero esto de la cosa política, esto no es por perfil profesional. Pero esto es ingenieros. Esto es por palanca. Pues esa palanca sí ya tiene que ser muy dura ya con el gobierno nacional. Debe ser que van a nombrar a alguien que no le gusta a la señora Leila y no se sabe quién será. Ella se ha dedicado a defender más puestos que a hacer gestiones por el departamento del Huila. Total. Y sobre todo que defiende los puestos de la familia. Total. Sí, señor. Es que ella viene de esa raigambre. ¿Sí está bien utilizado el término? Sí. Yo recuerdo aquí cuando Germán Calderón fue alcalde, había una fundación bien particular, si no estoy mal, siglo XXI se llamaba, si no estoy mal, Tercer Milenio, de los hermanos de ella. Un señor, Gelcaliniana Rincón, hermana de esta señora, y un señor Fernando Antonio Rincón Trujillo. El Ministerio de Educación, un alto cargo. Sí, claro, esos personajes con un exsecretario de Educación de Bogotá, que ya falleció, de la administración de un alcalde nefasto para Bogotá de la izquierda, pues se llevaban una platica de Pitalito. Eso lo denunció Germán Gonzalo Díaz, aquí en el Consejo Municipal de Pitalito. Nosotros lo llevamos a una emisora y por eso fuimos votados de la emisora, por hacer periodismo independiente. No se puede pensar. Tener emisoras propias ahora. Por eso tenemos ahora estos canales. Sí. Para esos dos canales, sí. Ahí no le pueden pedir a nadie que nos vete, y si le piden a Facebook tienen que demostrarle con mucha
Imagínese, para irse usted a Estados Unidos, pues en Europa, donde vive el dueño de Facebook, a ofrecerle puestos para que lo saquen de ahí, pues debe ser muy difícil, ¿no? Pero no dejan de haber algunos perfiles falsos y personas claro. que amenazan, sí, por redes sociales, por Messenger, y que les molestan nuestros comentarios. Pero eso que amenacen o no, eso no por lo menos a mí no me hacen mella nada. Nadie se muere a la víspera, decía mi abuelito. Nadie. En esto no hay que hacerle caso a esas cosas. Lo que sí, esa es la situación que se vive entonces en el departamento de Huila. Se están despedazando por los cargos puestos, y por ejemplo el caso de la señora Leila Rincón, que debió ser la protagonista en estas elecciones locales, de unir ese movimiento político que la llevó a ella a la Cámara, el pacto histórico, lo dejó volver pedazos por retazos y retazos. Se están peleando entre ellos unos con otros, en lugar de unir eso y tener un buen candidato o candidata a la gobernación del Huila en este momento, para que se le atraviesen al señor Rodrigo Villalba Mosquera, que muchos de esos del pacto histórico dicen que es el continuismo y que ese está relegado. Es cierto, parecido a lo que usted dice. Es cierto. Pero no soy del pacto histórico, yo soy liberal socialdemócrata, pero no villalbista. No, es cierto. Y fortalecer alcaldías principales del Huila, donde tuvieron algún fortín electoral como Pitalito, como la misma Neiva, donde tuvo mayorías Petro, pero no han sido capaces de formar un movimiento. Es decir, ella no se abanderó, se dedicó pues solamente a hacer lo de ella, de su familia, a defender y a vetar puestos, pero no a lo que debió ser a la cosa política. Total, que yo creo que ese tipo de personas, pues realmente hasta allí va a llegar la carrera política de ella. Y gravísimo también, insisto con lo de Flora Perdomo, gravísimo que se nos caiga Flora Perdomo, gravísimo que no entró la señora Andrade, que se va a caer gravísimo que se cayó este representante de Tarqui, buen tipo, estaba haciendo las cosas bien, gravísimo para el Huila eso. Pero dígame, el señor Víctor Andrés, ¿qué cosas bien estaba haciendo? Dígame, ¿qué cosas buenas estaba haciendo Víctor Andrés? Víctor Andrés Tovar estaba haciendo un papel como congresista independiente, no voté por él, no soy su amigo, sí, me parece un buen señor, me parece que se metió abruptamente con el patrocinio de Rodrigo Villalba sabiendo que estaba inhabilitado, engañaron a la opinión pública, pero al menos era un hombre contestatario, beligerante, independiente, con argumentos y muy visible en redes sociales. Y eso está bien, ser visible en redes sociales, eso está bien. Porque yo no lo miré que hiciera cosas relevantes para el departamento de Huila, que presentara, digamos, proyectos para que mejorara la situación. Yo no lo miré en ese escenario. Muy difícil cuando se está en la independencia o cuando se está en la oposición, como Cambio Radical, adelantar ese proceso. Sí. Cuando uno hace oposición es muy complicado. Su merced lo entiende. Es difícil, sí, pero él fue uno de los que apoyó al presidente Petro en las elecciones, lo apoyó. No sé qué pasó después, pues por la disciplina con su partido Cambio Radical tuvo que como bajar esa situación, ¿no? Pero pues ahí está. Desafortunadamente salió, y yo no sé Tito Murcia qué vaya a hacer en el Congreso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted a Tito Murcia ya? Pues Tito Murcia, me dicen que tan pronto se siente, el mismo día, automáticamente le van también a instaurar la demanda ante el Consejo de Estado por doble militancia. Claro que sí, ahí lo tuvieron en la cuerda floja cuando la inscripción de la candidatura le habían interpuesto, le habían pedido al Consejo Nacional Electoral que no le diera aval porque estaba impedido. Pero la persona que demandó al Consejo Nacional posteriormente desistió de esa demanda, es decir, quedó él en firme, y lo escribieron y siguió allí su campaña. Sí, es probable, ¿no? De todas maneras me han dicho quienes son cercanos al señor, no soy cercano al señor, que le gusta mucho el traguito, la indisciplina social, y personas de ese corte que salen de un pueblo como Garzón, que es tan agradable, tan sabroso, a Bogotá a colocarse el Everfit, está en Medellín, si salen a Bogotá a colocarse el Everfit, sí, la corbata al Congreso de la República, se dejan de deslumbrar por esto que ofrece el Congreso de la República, y entonces ya no toman aguardiente de doble anís, sino se ponen a tomar whisky de ese sello azul que sello llaman. Azul, sí, añejo, sí. No, es de sello azul que dicen, que dicen que es muy bueno. Sí, exacto. Entonces ya, es decir, hay que mirar a ver por quién vamos a votar en estas próximas elecciones. Es muy importante, Santiago, perdóneme usted, insisto, en elegir personas que tengan buena conducta social. Tengan buena conducta social, eso es importante. Por supuesto que eso es lo más importante, pero desafortunadamente la gente no ve eso. O sea, nosotros estamos en un departamento
y en unas ciudades donde el voto de opinión, y usted lo sabe, es muy limitado. Mucho. Muy limitado. Usted, yo, otras muchas personas votaremos por opinión, pero la gran mayoría de la gente no lo hace por opinión, lo hace por unas necesidades básicas que muchas veces rayan hasta con la alimentación. Pero por favor, le ¿Sí? estoy contando, 2 presidentes de junta, el alcalde los direccionó aparentemente a votar por ayudar al señor Gider Luna, joven, en su campaña, y otro aspirante a la alcaldía automáticamente se dio cuenta que tenía la posibilidad de hacerlo, llamó y dijo, hágame el favor, ¿por qué no están conmigo? Entonces, X, Y, Z, bueno, hasta luego, les colgó, y a los 8 o 10 días, los cercanos a ellos ya estaban por fuera de los puestos públicos. Eso ocurre en Pitalito, ocurre en Garzón, ocurre en Neiva, en Timaná, en Bogotá, ocurre en todo el país. Así se maneja infortunadamente la cosa política. Y por eso lo que usted decía es muy cierto. Un concejal de estos, de los que publica el señor Melquisedec Torres Ortiz, periodista y abogado de Pitalito, a quien apreciamos y admiramos, pues resulta que hace el ruido, publica la información, la gente sigue votando por ellos, porque es que mucha gente vive de la posibilidad laboral de que un concejal de estos le ponga a alguien a trabajar en Pitalito, 2 años, 4 años. O en cualquier entidad, un contrato de 6 meses, de 3 meses, lo que sea, o que le dé un mercado, todas esas cosas, eso se da en muchos, o simplemente porque le simpatiza el candidato. Hay gente muy leal con estos candidatos. Yo conozco gente que hace 10 años siguen a un candidato, a un concejal, y alguien va y les dice, yo quiero que me... No, yo soy con incondicional. Yo soy con ¿por qué? Porque es que hace 10 o 15 años participó en un proyecto de vivienda y tienen casa. Y tengo la casa, me hizo la cocina, me trajo una letrina, y no tenía letrina. Y de las letrinas de Villalba, cuando fue gobernador de Villalba, cuando repartió letrinas hace 20 años, sí, ya no, es la feria de las letrinas. Sí. Por allá miraba yo unas tiradas, yo recuerdo esas letrinas porque allá en Huacacayo me llama mucho la atención un señor, un finquero, que le dieron letrina, y él recién esa semana había comprado 2 nuevas, había puesto 2 baños en la casa finas, nueva. ¿Y sabe dónde? Claro, mucho mejores que las que daba la gobernación. Y esa letrina terminó por allá en un potrero. Ni siquiera tuvo la generosidad de regalársela a un vecino. Sí, que la necesitaba. La tiró por allá y las vacas iban y la corneaban cada rato. Esa letrina terminó por allá en un potrero, porque a veces le dan las cosas a los que no necesitan, por cuestión de que como este es de mi partido, entonces denle allá la letrina. La rosca política. La rosca política, sí señor. Oiga, y entonces, bueno, lo de Lara estancado, ¿no? En Neiva. Estamos preocupados quienes nos gusta lo de Lara, y me incluyo ahí, ¿por qué? Porque queremos que el señor Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva, de quien no somos amigos, lo distinguí en la campaña ahora de Fico Gutiérrez, en un evento que vino aquí a Capitalito, la Cámara de Comercio, tengo buenas referencias de él. Nos gustaría que fuera aspirante, ¿por qué? Por lo que decía Santiago Villarreal Cuellar, Rodrigo Villalba está solo. No tiene contrincante, necesitamos a alguien de peso fuerte. Ahí está Sandra, Hernández de Acevedo, aquí del sur del Huila, que ha hecho una labor importante en la Asamblea Departamental, y resulta que buscamos un candidato, hombre, que le genere la fuerza, que recoja ese querer popular para que se pare fuerte en el proceso, porque Villalba se siente ya gobernador y no nos gusta eso. Nos gusta que haya contienda, como lo que está pasando en Pitalito. Uno sale, sí, hablé con 10, 12 personas, 4 o 5, me dijeron fulano de tal, otras 2, 3 fulano de tal, y otras 4 o 5 fulano de tal. Los 3 nombres que están sonando se llaman Frankie Vega, Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez, Gider Luna. La opinión pública está con esos nombres, hoy en Pitalito. Hoy hay un evento de Frankie Vega después de las 6 en Cámara de Comercio, mañana otro después de las 2 de la tarde en Cámara de Comercio con Sergio Zúñiga. ¿Vamos a ir? Hay que ir a mirar a ver qué... Bueno, esos foros de seguridad a mí no me gusta, porque es que los foros de seguridad en mi concepto no sirven para nada, porque es que todo el mundo tiene la forma y la idea de cómo acabar con la seguridad, pero es que eso no se acaba con palabras, eso se acaba es con hechos, con estrategias que se plasmen en la realidad. Mientras no se llegue a una alcaldía y se ponga a trabajar, o aún antes de llegar, como le está pasando el caso de Sergio, que antes de llegar a la alcaldía ya está dando radio y ya está apoyando esos grupos que llaman de seguridad ciudadana, eso ya son hechos que están demostrando que de alguna manera están dando resultados contra la inseguridad.
Pero ir a un foro donde todo el mundo propone, yo propongo que pongan tantos policías, ahora que además siempre hablan es de policía, y policía, y policía, parece que la gente creyera que la policía es la única que puede dar seguridad cuando El tema social, ¿dónde está? hay que mirar es de dónde viene la inseguridad. Eso es como cuando a usted le duele la cabeza todos los días y se toma entonces una aspirina o un acetaminofén, calma el dolor, pero le sigue el dolor. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues ir a un especialista que le diagnostique cuál es la raíz del problema, por qué le surgió. Es posible que tenga un tumor por allá y todo esto hay que operar. Cierto. La inseguridad hay que diagnosticar en Pitalito cuáles son las causas que generan esta inseguridad. Cuando conozcamos las causas podemos aplicar los remedios, pero el paliativo ahora, el analgésico que le aplica a todo el mundo es la seguridad, es la policía. Y Otros proponen militarizar cuando eso no es posible. Pero Hoy ha estado mismo. estos días por ahí un pelotón de soldados del Magdalena Claro. en el microcentro de Pitalito. Siempre lo hemos visto aquí en Pitalito, pero mientras los soldados están por allí, pues no pasa nada, pero apenas se retiran, como ellos no se pueden quedar todo el tiempo ahí, no pueden poner carpas y permanecer allí, ellos tienen que andar y tienen que irse a dormir allá. Sí, señor, cierto. Señores candidatos a la alcaldía, por favor, por favor, hablen con concretas. policía, infancia, adolescencia. Lo que está pasando en los colegios públicos de Pitalito es gravísimo. Gravísimo al interior pasando? de la Escuela Normal Superior del Colegio Nacional de Pitalito, del Humberto Ordóñez. Gravísimo lo que está pasando. ¿Qué está pasando La allá? problemática social es gravísima. El consumo de estupefacientes es gravísimo al interior de los colegios. El teléfono celular, que en los Países Bajos se prohibió para las instituciones educativas, debería prohibirse en Pitalito. Esto le está haciendo daño a la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes. Oye, La situación es gravísima al interior de los colegios de Pitalito. Yo no le creía a usted cuando ustedes decían, oye, otras personas que igual con ustedes estaban en desacuerdo con los teléfonos. Resulta que en Suecia, que fue el primer país modelo en el mundo que impuso la tablets en los colegios y en las universidades, inclusive como modelo de educación, después de 10, 11 años, que eso lo pusieron, creo que fue en el 2009, 2008, si no estoy mal, ahora, en este año, dijeron no más. No más. Eso se acabó porque en 11, 12 años se dieron cuenta que no dio resultados y que en cambio la calidad de la educación decreció. ¿Y sabe qué imponen allá otra vez? Volver al papel y al libro visto de papel. señor, el libro de papel. Sí, el libro de papel. Y yo creo que esos modelos que son del norte de Europa, porque ese es país escandinavo, que está junto allá con Noruega y Finlandia, que es otro pionero en la educación. Finlandia es pionero en modelo educativo, no solamente por la educación que imparte, sino por la calidad de estudio que les dan a los niños, porque les dan hasta la comida allá y los uniformes y todos los zapatos, que la educación es gratuita, no solamente que no le cobren el semestre, es que le den todo, y acá pues no dan nada de eso. Pero bueno, en todo caso, allá se vuelve al libro, que quiere decir que decayó la educación, y esto tiene usted razón, va a decaer mucho el sistema educativo. Pero bueno, vamos a ver qué pasaría, ¿no? Ese tema lo han mirado muchas veces. Mire, aquí ha ido la Policía de Infancia y Adolescencia a los colegios, a veces han encontrado estupefacientes, los han recogido, pero van por la mañana y por la tarde y educan, y entonces editan una charla y les dicen no vayan a consumir porque esto es malo, no vayan a esto y el otro, pero los muchachos no hacen caso. Sí, la cosa es complicada. No hacen La caso. cosa es complicada, eso empieza en la familia, núcleo fundamental de la sociedad. Sí, y la familia no tiene la culpa tampoco, porque yo creo que tampoco esos muchachos son hijos de drogadictos, de gente que esté fumando marihuana o consumiendo drogadicción. Entonces, tampoco podemos decir que el entorno familiar, porque a veces ese entorno familiar es muy sano, pero los niños no salen tan sanos. Entonces, no sabemos. La verdad que eso hay que diagnosticarlo, hay que hacer un estudio muy profundo. Hay contaminación, entre comillas, por no utilizar la palabra del COVID, contagio, en las instituciones educativas. Hay unos niños de familias vulnerables que tienen problemáticas serias y van a la institución y la cosa ya se complica en vez de mejorar. La situación es grave en Pitalito, en niños, niñas y adolescentes. Y transversal a eso, hay bandas criminales en Pitalito que tienen a sus jefes en la cárcel de Pitalito y desde allá operan y funcionan y secuestran motocicletas y roban y asaltan y hacen una y otra cosa. Y con foros creemos, Santiago, me incluyo,
esto no se va a resolver. Eso no se resuelve con foros, son muy respetables y sabemos que es por una campaña política, porque apenas pase la campaña política no vuelven a haber foros, eso se acaba, nadie vuelve a hablar de seguridad. Lo único que hacen cuando son alcaldes son consejos en seguridad ya, pero cuando matan a alguien o cuando hay un robo muy espectacular, que los hay en Pitalitos o sí cada rato, frecuentemente, o desgraciadamente matan a unas personas. Cuando mata, claro, está una persona prestante, porque cuando matan a 2 o 3 personas que no son prestantes no hay consejos de seguridad, eso pasa desapercibido, no pasa nada, antes justifican, tratan de prejuzgar, no, pues este alcalde es dado a eso, ¿no? Esta administración es dada a eso. Desafortunadamente sí. Ha sido dado a prejuzgar las personas. A no valorar la vida de cualquier ser humano, a pesar de sus andanzas. No, a pesar de que es psicólogo. Es que mire, uno cuando se forma en las academias de ciencias humanas y sociales, psicólogos, sociólogos, abogados, lo mínimo que puede reclamar y impartir es el derecho a la vida, que se respete. Cierto, totalmente. Y más aún cuando se está en un cargo que tiene toda la autoridad para poder ayudar a representa a todos el alcalde. Por eso estamos en contra de que haya ondeado entonces, los 4 años la bandera gay. Está mal eso. No puede llegar a prejuzgar las personas cuando las matan o cuando les caen en desgracia. No, tiene que el llamado siempre de los alcaldes es primero a cumplir con la Constitución y la ley. Y la Constitución jamás en ninguna parte dice que maten a nadie, todo lo contrario, está llamado es a preservar el derecho a la vida como derecho fundamental, porque acuérdense que nosotros nos priman unos derechos fundamentales y el primero de ellos, el primario en derecho, se conoce eso en derecho constitucional, es el derecho a la vida. Cuando se pierde el derecho a la vida, se pierden todos los demás derechos. Entonces, esas presunciones, ningún alcalde lo debe hacer, ninguna autoridad, ningún funcionario público, así sea el del menor rango, está llamado a proteger la vida de las personas, independientemente de que eso sea un delincuente, que sea lo que sea, uno no puede prejuzgar las personas. No, y más, y ahora, ella de esas personas que tienen 2 condiciones, formados en ciencias humanas y sociales, pero además se dicen cristianos. Y usted sabe que en el católicos o evangélicos. En el cristianismo también se habla del derecho a la vida. Y el amor al prójimo. Y el amor al prójimo. Yo eso siempre lo he criticado al señor alcalde. Veo que últimamente ha modificado un poco esa situación. Claro que también los homicidios han parado en Pitalito, afortunadamente. Gracias a Dios. Han parado, sí señor. Y eso beneficia mucho. Yo creía que este año iba a ser mucho más violento, pero no, he visto que ha menguado los homicidios y que para bien, y ojalá no sigan asesinando personas aquí. De acuerdo. Y sigamos bien. También he visto que ha mejorado un poco la seguridad relativamente. Y vean, le voy a decir algo. Eso se debe a ese grupo de ciudadanos que se han compuesto con radio y con todo eso. Todas esas brigadas eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Muchísimo, gracias a ellos. Muchas gracias. Por barrios, y a eso sí le puso muy bien el ojo el señor Sergio Zúñiga, candidato liberal. Anda por barrios entregando los radios, ¿no? Sí, entregando radios, pero sobre todo también vinculándose con esa comunidad. Y ha servido mucho, porque ahora están en las veredas, hay alguien sospechoso, van a robar y allá avisan y entonces se reúne la comunidad y mengua eso. Eso ayuda mucho. Por eso es que yo digo, esto de la seguridad hay que hacerlo con hechos. Esto no es, con todo el respeto que se merecen los que van a hacer foros, esto no es con foro ni palabrería, esto es con hechos y esos hechos que deben estar dentro de la legalidad, por supuesto, y eso está dentro de la legalidad, para menguar un poco la inseguridad, y lo logramos. Si se hace un trabajo bien y unas estrategias buenas y diagnostican problemas sociales, logramos mejorar la seguridad de Pitalito. Es cierto, señor. Estamos hoy desde este sitio que se llamaba El Mejor Café, ahora se llama Café Don Joaquín, en el centro de Pitalito. Agradecemos a ustedes por darle me gusta, por comentar, por compartir. Nos pueden ver en Facebook y también en YouTube, en SBC Noticias y Castro Guerrero Producciones. Le agradezco mucho, Santiago, su tiempo, muy amable. A usted, Alejandro, y a toda esta amable audiencia, a su hija que está allá en Alejandra Castro Cobos. Castro Cobos en la producción. Hoy tenemos nueva productora aquí. Muchísimas gracias, Alejandra. Y a todos ustedes muy amables. Muchas gracias por esa atención. Hasta pronto.